Bueno, voy a retomar un texto que escribí hace un tiempo sobre José Ramón Amontaraín, cuando realizó sus versiones del Guernica a partir de las fotografías que hizo Dora Maar del proceso de elaboración de esta obra por parte de Picasso. Se trata de un proyecto que impulsó Daniel Castillejo en el Museo Artium de Vitoria, una exposición fantástica, magnífica, en la que Amontaraín, que es uno de los pintores que a mí más me interesan, realizó esas versiones a la escala, bueno, unos centímetros más pequeño, del cuadro del Guernica, y estuvo trabajando durante unos meses. Ya he escrito en otras ocasiones sobre Amontaraín y en ese momento fui a ver cómo estaba realizando todas esas obras y escribí un largo texto con muchísimas notas a pie de página, un trabajo en el que me empeñé mucho, y finalmente una serie de avatares legales, y bueno, y de demandas o de bloqueos por parte de los herederos de Picasso, pues ha impedido que apareciera el catálogo de Marras, y es uno de los textos que me da más pena que no se hayan publicado, sobre todo porque a propósito de Amontaraín fui fijando y estableciendo ciertos diálogos con el apropiacionismo y también con la forma en la que planteaba la pintura apropiacionista el propio José Ramón Amontaraín. Estos días atrás he vuelto a tener que realizar algunas meditaciones para una colaboración en un libro sobre la cuestión del plagio, la apropiación, el remake, o las versiones y las perversiones y todo el tema blumiano de la angustia de las influencias, y he vuelto a revisar aspectos del texto que hice sobre José Ramón Amontaraín, y por tanto ahora voy a hacer una charla, una de estas lecciones de estética contemporánea que sí las llamo en este canal, a partir de ese ensayo sobre Amontaraín que he estado esta mañana recortando, reduciéndolo a algo menos de la mitad y sobre todo buscando los núcleos que, digamos, plantean las cuestiones principales. El texto original se titula Apropiación y atrevimiento en el proceso del Guernica, José Ramón Amontaraín, lector, entre comillas, de Pierre Menard. Bueno, voy con los aspectos principales que me gustaría formular. Bueno, en primer lugar, la cuestión de la pintura apropiacionista como un replanteamiento de la posmodernidad, y con una reformulación del retorno posmoderno con tonalidad irónica al pasado, que es algo que se encuentra, por ejemplo, en las apostillas al nombre La Rosa de Humberto Eco y todo lo que tiene esa novela planteada como bestseller semiológico, pero en una modalidad francamente posmoderna. Bueno, desde sus obras en torno a Cindy Sherman da la impresión de que Amontaraín se ha tomado y se tomó al pie de la letra aquella asunción de la impureza de la imagen como picture que propusiera Douglas Crimp en la referencial exposición que organizó en el Artist Space en Nueva York en 1977. Se trata, como escribiera en la revista October, de una acepción coloquial de la palabra imagen, picture, que carece de una connotación específica. Un libro de imágenes, decía Douglas Crimp, puede contener dibujos o fotografías, y en el lenguaje corriente un óleo, un dibujo o una lámina son a menudo denominadas imágenes. Asimismo, imaginar, picture, como verbo, puede referirse tanto a un proceso mental como a la creación de un objeto estético. Y era con esa versatilidad de picture como el crítico, el teórico Douglas Crimp desplegó una suerte de ofensiva, o se desplegó una especie de actividad teórica de enorme intensidad en textos como The Photographic Activity of Postmodernism, o el texto sobre las ruinas del museo, o el texto de End of Painting, aparecidos del año 80 al 81, anunciando tanto el fin de la pintura figurativa cuanto la necesaria asunción de que la única alternativa legítima era la fotografía. No había manera de saciar el apetito general que suscitaban fotografías que, más que suculentas, eran conceptuales y por lo tanto problematizadoras, esto es, entregadas a una serie de juegos referenciales que cuestionaban los modos de representación tradicionales. Hasta los que intentaban, con una actitud ajena a la nostalgia o al fundamentalismo cuasi prehistórico del originario, defender la pintura,
como era el caso de Thomas Lawson, comenzaban reconociendo que la cámara fotográfica, se había convertido en la nueva divinidad. Así parece que Last Exits, como decía un texto de Thomas Lawson, la última salida para la pintura, conducía inevitablemente al proceso de reapropiación de motivos fotográficos o en una estrategia retórica al uso socorrido de la cita o a lo que se llamaba con tanta frecuencia los dispositivos alegóricos. Así, por ejemplo, en los textos de Craig Owens sostenía al comienzo de la década de los 80 que la imagen apropiada debía ser sometida a una serie de manipulaciones que las vaciaran de sus resonancias y significaciones para conseguir lo que denominaba una singular opacidad. Las imágenes de estos artistas, refiriéndose a los articulados en la muestra Pictures de Douglas Cream, solicitan a la vez que frustran nuestro deseo de que la imagen sea directamente transparente en su significado. Como consecuencia, parecen extrañamente incompletas fragmentos o ruinas que deben ser descifradas. Esto lo decía Craig Owens en su texto El impulso alegórico hacia una teoría de la posmodernidad, publicado en el número 12 de primavera de 1980 de la revista October. Por su parte, José Luis Brea recuperará, en su intento por reformular la lectura del arte español abducido por lo que denominaba el entusiasmo en el proceso de la transición democrática, también formuló una línea de ilegibilidad en esta dimensión de Craig Owens en el catálogo de antes y después del entusiasmo y también en su libro Nuevas estrategias alegóricas. Sin duda, las series de fotografías de Shirley Levine, After Walker Evans o After Edward Weston o sus After de Alexander Rodchenko son decisivas en la conformación de la estrategia apropiacionista, con su voluntad de desmitificar el concepto de originalidad en tanto que ficción, desplegando una crítica reconstructiva de la representación. Shirley Levine aduce que cuando abandonó la refotografía en beneficio de acuarelas y dibujos respondía a una motivación feminista derivada de sus lecturas de críticas feministas, pero también de los escritos de Freud y Lacan. En un texto del año 1980, Shirley Levine habla de su obra en conexión con una anécdota familiar, que dice así: como la puerta estaba entreabierta, vi a mi madre, dice Shirley Levine, y a mi padre revueltos en la cama, uno encima del otro. Avergonzada, herida, horrorizada, tuve la odiosa sensación de haberme puesto a mí misma ciegamente y completamente en manos indignas. De forma instintiva y sin esfuerzo, me dividí, por así decirlo, en dos personas. Una, la real, la genuina, siguió por su cuenta, mientras que la otra, una buena imitación de la primera, quedó encargada de mantener relaciones con el mundo. Mi primer yo permanece alejado, impasible, irónico y atento. Para algunos teóricos no hay sexo sin algún elemento de acoso, ya sea el de la mirada perpleja o el del que está conmocionado o traumatizado por el carácter ominoso de lo que está sucediendo. Zizek, por ejemplo, subraya que la fantasía paradisíaca fundamental es la de ver a los padres copulando frente a su hijo, quien los observa y hace comentarios. Aquí, dice Zizek, debemos volver al concepto freudiano de Hilflosigkeit, desamparo o zozobra original del niño. El niño está desamparado, no tiene mapa cognitivo frente al enigma del goce del otro, es incapaz, por tanto, de simbolizar los misteriosos gestos e insinuaciones sexuales que presencia. El desapego, vinculado a la problemática pulsión de muerte, es algo primordial para ese sujeto, que es una brecha donde pueden caer lo que se llaman apegos apasionados. Debemos entender la pulsión de muerte como un descarrilamiento ontológico, un gesto de desinvestidura que remite a la disolución de la libido. Lo que disloca al sujeto en el proceso de su constitución es el encuentro traumático con el goce. El yo, constituido especularmente, cree que en torno a él únicamente hay un terreno lleno de escombros y precisamente por eso se fortifica. Verse a uno mismo como sujeto unitario implica una forma de represión visual. Pero la declaración que he mencionado de Shirley Levine cita otra cosa. No solo reconocemos en estas líneas una descripción de algo que ya conocemos, la escena primordial, sino que nuestro reconocimiento podría incluso extenderse a la novela de Moravia, de la que ha sido copiada,
puesto que esta descripción autobiográfica de Levine es solo una sarta de citas robadas de otros. Si la consideramos una manera extraña de escribir acerca de los métodos de trabajo propio, luego quizá debamos remitirnos a la obra que describe, como advierte y nos recuerda a Douglas Green. ¿Qué significa, se pregunta Martha Rosler con sarcasmo, reproducir directamente fotografías conocidas o fotografías de obras de arte conocidas? Las respuestas, escribe Martha Rosler, han sido de los más ingeniosas. Sacar las obras, se decía que esto significaba sacar las obras de sus reificadas hornacinas y hacerlas accesibles a todo el mundo. Esto lo ha dicho, dice Martha Rosler, un comisario respetable. Afirmar que forman parte de nuestro inconsciente cultural, esto ha aparecido en un artículo, dice, reciente del New York Times. Exponer la condición mercantil de todo el arte en la época de su republicidad técnica, esto lo han dicho críticos influidos por el pensamiento europeo. Protestar contra la sobreabundancia de la imaginería existente, y dice Martha Rosler con ironía, esto lo ha dicho un amigo mío. Cada una de estas explicaciones pertenece en su propio dominio o permanece en su propio dominio de significados. La explicación, apunta entre paréntesis Martha Rosler, más clara que el artista podía ofrecer han sido observaciones sobre la ambivalencia. Bueno, desde las variaciones duchampianas de Line Sturtevant a la osadía de Not Warhol de Mike Bigelow, volviendo a fabricar las Brillo Box, proliferan esos discursos ambivalentes que sirven como telón de fondo de la vuelta de tuerca que llamaríamos la metodología de la apropiación. Metodología de la apropiación de la que se ha escrito muchísimo. Recordemos, por ejemplo, el texto de Collins y Milazzo, Hyperframes, a Post-Appropriation Discourse, aparecido en el año 1989. En la contemporaneidad, el mapa desplegado desde el discurso hegemónico de los medios precede al territorio, a la realidad, y la engendra suplantando lo real por los signos de lo real, lo hiperreal. Hoy en día la abstracción, afirma Baudrillard, ya no es la del mapa, la del doble o la del concepto. La simulación no se corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación de modelos de algo real sin origen. Esto es lo hiperreal. El signo se hace más real que la realidad, se impone a ella y la moldea. La desaparición del referente, incluso del significado, deja tras de sí un desfile interminable de significantes vacíos. Podemos regresar desde el grado Xerox de la cultura, una broma brillante de Baudrillard, al ya canónico texto de Roland Barthes sobre la muerte del autor del 68, donde señala que un texto no es un conjunto de palabras con un único y teleológico significado, sino un espacio multidimensional en el que una variedad de estilos, ninguno original, se combinan, mezclan y chocan, diferenciándose del significado primigenio. Un texto o una imagen deben entenderse, pues, como un tejido polisémico de códigos donde lo más importante no es el acto creativo, único, original e irrepetible, sino las acciones más o menos ampulosas y grandilocuentes de seleccionar, escoger y combinar. La comprensión de la escritura como lugar neutro, o en palabras de Foucault, la apertura de un espacio en el que el sujeto que escribe no deja de desaparecer, hace que volvamos a estar confrontados con una serie de cuestiones de la autoría. ¿Cómo, según qué condiciones, pregunta Foucault, cómo, según qué condiciones y bajo qué formas algo así como un sujeto puede aparecer en el orden del discurso? ¿Qué lugar, pregunta también Foucault, puede ocupar en cada tipo de discurso y ejercer qué funciones y obedeciendo qué reglas? Son estas preguntas precisamente las que, como advierte Juan Martín Prada, orientaron a artistas como Shirley Vine o Lois Lawyer a operar un desplazamiento del análisis del discurso histórico y estético en términos de expresividad o forma, a uno, dice Prada, centrado en modos de circulación, valoración, atribución, apropiación. Me refiero al libro de Juan Martín Prada, La apropiación posmoderna, arte, práctica apropiacionista y teoría de la posmodernidad, publicado en el año 2001 en la editorial Fundamentos,
y que se trata de un libro excelente, como todos los de este autor, y un libro crucial para quien nos interese profundizar en esta cuestión de la posmodernidad. Bueno, sin duda se trata de una reflexión sobre esa textualidad que socava la tradición de la autoría, o por lo menos que entra en relación con todos los debates estructuralistas y postestructuralistas sobre la condición del autor. En la obra, como sabemos, de Cindy Sherman, que es una de las referencias fundamentales de toda esta estética de carácter apropiacionista o calificada genéricamente como apropiacionista, no hay yo, sino ficciones del yo. Esta creadora no desliga únicamente su obra del objeto como efecto conceptual, sino que parece que llegara indirectamente a lo que Lacan llamará l'un en plus, el uno que se agrega a sí mismo en la serie, el punto indirecto de la subjetivación del orden anónimo que regula las relaciones entre los sujetos, entre comillas, reales. Conviene tener presente que cuando el sujeto se aproxima demasiado a la fantasía, se produce el autoborramiento. Queda en último término la fotografía como afánisis. Bueno, esa dimensión de la fotografía como afánisis tenemos que entenderla en términos psicoanalíticos de la mano de Slavoj Žižek como una brecha que separará eternamente el núcleo fantasmático del ser del sujeto de las formas más superficiales de sus identificaciones simbólicas y o imaginarias. No me es nunca posible asumir totalmente, en el sentido de la integración simbólica, el núcleo fantasmático de mi ser. Cuando me lo acerco demasiado, lo que ocurre es la afánisis del sujeto, es decir, el sujeto pierde, como decimos, su consistencia simbólica y se desintegra. Y quizás la actualización forzada en la sociedad real misma del núcleo fantasmático de mi ser es la más humilde forma de violencia, una violencia que mina la base misma de mi identidad o eso que llamaríamos la imagen de mí mismo. En términos más topológicos, la división del sujeto no es la división entre un yo y otro, entre dos contenidos, sino la división entre algo y nada, entre la característica de la identificación y el vacío. Descentramiento designa así primero la ambigüedad, la oscilación entre identificación simbólica e imaginaria, es decir, esa cuestión del yo real como una máscara externa, con las posibles implicaciones de que mi máscara simbólica pueda ser más real que lo que oculta, que el rostro verdadero tras ella. El descentramiento, en vez de la pantalla cartesiana de la conciencia central que constituye el foco intencional y de sentido de la subjetividad, es en cierto sentido un medio de identificación del vacío. No hay algo así como una verdadera Sherman. Dominique Paquet, en su libro La fotografía plástica, advierte que no está la verdadera, entre comillas, Sherman, pero entonces tampoco hay un verdadero espectador. De hecho, Cindy Sherman desea que el espectador sea engullido, casi aspirado por sus fotografías, que crea reconocer en determinada postura de un film still una escena de cine célebre, mientras que, tal como confiesa la propia Cindy Sherman, dicha escena no existe. Esto significa que a través de los estereotipos el espectador se convence de que una copia es una copia, es el original, y que un lugar común transmitido por la imaginería de masas se convierte en acontecimiento para su mirada, su emoción y su subjetividad. Bueno, esa dimensión, por tanto, de no hay una verdadera Sherman, también tiene que ver con cómo podemos considerar a Sherman como un caso decisivo del arte posmoderno. Sus fotografías materializan la mascarada. En términos de Joan Rivière, la feminidad debe definirse como una mascarada, esto es, como una máscara que esconde una no identidad, una especie de bolsillo vacío, otra forma de nombrar lo vaginal. La mascarada está relacionada con la carencia del falo y el impulso a la jouissance. A lo mejor resulta que después de tanto juego de máscaras no hay nada nuevo que refotografiar. Geoffrey Bache, en Arder en Deseos, en su libro sobre la concepción de la fotografía, publicado en Gustavo Gili en el año 2004, señala que la fotografía artística posmoderna, por ejemplo la producida por Sherman, es conocida por su obsesiva reflexión sobre sí misma, por una especie, dice, de parasitaria autorreproducción en forma de citas selectivas de la propia historia pictórica de la fotografía. Según críticos como Paul Virilio, dice Geoffrey Bache, la fotografía dominada por la indiferencia no parece capaz ya de encontrar algo nuevo que fotografiar.
Cuando meditaba sobre Amondarain, no tomaba solamente en consideración sus versiones de el proceso del Guernica fotografiado por Dora Maar, sino que también le daba vueltas a cómo había repintado o había convertido en pinturas los estereotipos de Cindy Sherman o las tipologías de los Becher, y cómo estabais superando el cinismo epigónico que censuraba Friedrich Nietzsche en su segunda consideración intempestiva sobre el provecho y el inconveniente de la historia para la vida, pero también estaba modulando la angustia de las influencias en el sentido bloomiano. Según la conocida tesis de Bloom, el poeta de talento lucha por escapar de sus influencias, pero lo hace justamente porque reconoce que las tiene. La actitud de Amondarain no es nunca sumisa, como tampoco está dispuesto a emprender una tarea monumentalizadora del precursor. No teme a las apofrades, los días aciagos en los que los muertos regresan para habitar sus antiguas casas, ni cae en la soberbia y asombrosa creencia de que son los antepasados los que imitan a los hombres póstumos. Las apropiaciones pictóricas de Amondarain podrían ser, utilizando la noción de los cocientes revisionistas de Bloom, un astuto clinamen que nos coloca entre líneas de Pierre Menard, especulando sobre una tarea del traductor realmente intempestiva. Bueno, en esa dimensión intempestiva lo que está haciendo es copiar una obra, pero también exagerando la relación con una obra. Y está copiando una obra de Picasso que es central en la ideología del genio artístico moderno, y sobre todo con todo lo que tiene que ver con la autoridad, la autenticidad, el aura, la autoría. Recordemos que Mike Bidlaw realizó en 1984 una reproducción del Guernica tras haber repintado el año anterior las de Moiselle d'Avignon, ambos cuadros con tamaños idénticos a los originales, y siguió a mediados de esa década clonando una docena de mujeres picasianas, trabajando con proyecciones y empleando reproducciones en color. En cierto sentido, lo que estaba haciendo no era tanto un homenaje cuanto competir con el original, aunque finalmente esos remakes de técnicas bastantes o realizados técnicamente de una forma bastante penosa no hacían otra cosa que camuflar irónicamente el síndrome de dependencia con respecto a la posición del artista demiúrgico. He mencionado antes el clinamen de Amondarain como algo que nos lleva a releer Pierre Menard, y tal vez el relato borgiano nos pueda iluminar. Este es un pasaje de ese texto de Borges. Es una revelación cotejar el Quijote de Menard con el de Cervantes. Este, por ejemplo, escribió en Don Quijote, primera parte, 9º capítulo, la verdad, cuya madre es la historia, emula el tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Redactada en el siglo XVII, redactada por el ingenio lego, Cervantes, esa enumeración es un mero elogio retórico de la historia de Menard. En cambio escribe la verdad, cuya madre es la historia, émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. La historia, dice Borges, madre de la verdad. La idea es asombrosa. Menard, contemporáneo de William James, no define la historia como una indagación de la realidad, sino como su origen. La verdad histórica para él no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Las cláusulas finales, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir, son descaradamente pragmáticas. También es vívido el contraste de estilos. El estilo arcaizante de Menard, extranjero al fin, adolece de alguna afectación, no así el del precursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época. Ahí termina la cita del magnífico texto de Borges. La repetición histórica y pictórica de Amondarain no es tanto una revelación de esa verdad histórica, entre comillas, cuanto una advertencia de lo que las ficciones posmodernas posibilitan hoy en nuestra relación con lo acontecido. Lacan describió en su conocido texto sobre el estadio del espejo la imagen del cuerpo ego como estatua o autómata, una relación ambigua en la que el mundo que creamos durante la formación del ego tiende a completarse.
En la construcción del ego, la imagen corporal es vista como algo distinto, externo, y la identificación con ella supone también la alienación de ella, que a su vez propicia una suerte de agresividad como tendencia correlativa a la fundamentación narcisista del ego. Si creemos a Lacan, el ego se constituye en parte como blindaje y en parte es impulsado por la agresividad. El desarrollo psíquico no comenzaba con la acción, sino con la carencia y el terror primarios o con el vacío de la inexistencia, que en una respuesta defensiva conduciría a una construcción imaginaria, esto es, a una cristalización de imágenes. La imitación era, incluso para pintores como Courbet, parte integral de la formación artística en una dimensión práctica que tiene algo de estadio del espejo. Habría que recordar que uno de los primeros cuadros de los que se apropió Mondlane fue precisamente El origen del mundo, de Courbet, del que fue propietario Lacan, el retórico, el deseo del otro y de la función del velo. Si la pintura es un arte de la seducción o un modo de maquillar, también es una superficie inquietante ante la que se detienen en los museos los espectadores que contemplan a veces o contemplaban a los copistas entregados a la amorosa tarea de recrear una obra maestra. A Mondlane señalaba que es inusual encontrar un pintor copiando un cuadro del repertorio del arte contemporáneo, y por supuesto delante del Guernica ese ejercicio tendría algo de surreal. Y sin embargo, esa obra tiene una dimensión icónica absoluta y está en la memoria planetaria como póster, tarjeta y souvenir, telón de las mutaciones sociales y políticas, pero también de la conversión del mundo entero en el escenario de una pulsión turística. La apropiación de Mondlane de los distintos estadios por los que pasa el Guernica, fotografiados por Dora Maar, tras una densa recepción de 75 años de un cuadro convertido en obra emblemática, nos hace recordar que Picasso no tenía ningún reparo al compararse con bastante frecuencia como un cleptómano visual, algo evidente en las sedimentaciones iconográficas del Guernica. Los cuadros de Mondlane pueden, por tanto, ser entendidos como una acción diferida e incluso como una mutación del juego infantil del Fort-da, recuperando el hilo de un relato plástico que alegoriza filiaciones e influencias histórico-artísticas, sin estar, en términos de Melanie Klein, ni en la posición paranoide ni en la depresiva. Su modo de procesar subjetivamente, valga la redundancia, la procesualidad del Guernica, no le lleva al reconocimiento del daño del objeto o a una responsabilidad que funcione a la postre como un corsé. Tiene que ver sin duda con toda esa apropiación refotográfica convertida ahora en potencialidad pictórica. Refotografiando una imagen pictórica, apunta Richard Prince en 1992, hago una pintura sin ningún esfuerzo. No puedo construir una historia de la nada. Germano Chelant apuntó que el apropiacionismo era la consecuencia de la completa abducción del arte por parte de los medios de comunicación, o en términos de Guy Debord, la estética habría expandido la fascinación ante la perpetua presencia del espectáculo. Los remakes ciertamente perversos de Mondlane plantean la posibilidad de una pintura de cámara, más allá de los discursos apocalípticos que tal vez estén planteando una y otra vez el funeral por el cadáver equivocado. Fotos, escribe Estrella de Diego, originales, pintadas luego. En todo caso, nunca es la pintura idéntica a la foto. Elementos extraños, dice Estrella de Diego, se cuelan, quizás nunca estuvieron. De modo que incluso si hacer una pintura de una foto proyectada no fuera original, la serie de los copistas de Mondlane lo sería porque hay en cada cuadro algo que de partida nunca estaba allí. Nunca estaba allí mientras ocurría. La historia del arte está, pienso, como la lechuza de Minerva, desplegando sus alas al atardecer, con conciencia del retraso o incluso como si fuera póstuma a su propio ejercicio. Después de las cajas Brillo y después de Serre Divine, parece que solamente quedará espacio más allá del tono apocalíptico y de los rituales tedios del funeral por el cadáver equivocado para la experiencia del déjà vu. Estamos condenados, o mejor destinados, a pensar en las postrimerías, sabedores, tras aquel programa del repliegue lingüístico conceptual, que el arte no será subsumido dialécticamente por la filosofía, sino que el after estético tendrá una posteridad inercial. En el fondo comentó Daniel Soutif con motivo de la retrospectiva de Serre Divine en París en 1992. Más que todos los after Duchamp, Crazy Cat
Klein, tendríamos que hablar de un After Benjamin y de su concepto de pérdida del aura que la reproducción, especialmente fotográfica, ha provocado en las obras de arte. A Mondarain lo entendía cuando escribí este texto como pintor del posmodernismo postestructuralista. Tiene plena conciencia del paso de la obra, como un todo estético, simbólico, sellado por origen y un autor tanto por un final que es una realidad representada o un significado trascendental, un paso de la obra al texto, un espacio estético multidimensional en el cual una variedad de escritos, ninguno de ellos original, se combinan y contrastan, que posibilita una proliferación de juegos significantes. Volvemos, como en el eterno retorno de lo mismo, a la escena primitiva de la pedestalización, especialmente cuando la fuente duchampiana se transforma en joyería, cuando cliché e ironía pretenden tener carga crítica, pero acaso estén definitivamente desactivando cualquier potencial ajeno a la dinámica fetichista. Tenemos suficiente perspectiva para valorar los resultados de aquel posmodernismo activado por la llamada French Theory, especialmente cuando aquella antiestética, así la llamaba también Hal Foster, generó una imparable hiperestetización o una vaporización, por emplear términos de Yves Michaud del arte. No hay un final de partida ni un Last Picture Show, ese Last Picture Show del que hablaba Elizabeth Schussman en el catálogo de Endgame Reference and Simulation in the Recent Painting and Sculpture en el Instituto de Arte Contemporáneo de Boston en el año 1986. Es decir, no hay un último show de la pintura. El proceso obsesivo que conduce a confrontarse con las superficies parece, como el psicoanálisis, interminable. Porque, como apuntara Julia Kristeva, escribir, y podríamos añadir a estas alturas, retomando el texto sobre Mondarain, pintar, supone generar un espacio productivo que evidencia la actitud de un creador con respecto a procesos sociales y de significación, entendiendo la subjetividad como un efecto de significación y de textualidad. No estamos ya en la misma tesitura en la que se encontraba, por ejemplo, Oswald de Andrade al clamar en el manifiesto antropófago del año 1928 contra lo que denominaba importadores de la conciencia enlatada. Basilio de Cesarea defendía en el siglo IV una apropiación selectiva de la antigüedad pagana y aludía al ejemplo de las abejas que no utilizan, decía Basilio de Cesarea, todas las flores por igual, ni se llevan enteras las que eligen, sino que solo toman lo que les resulta de utilidad para su trabajo, sin tocar el resto. La historia no es otra cosa que un enorme conjunto de préstamos culturales, en los que las representaciones tienen que ser asumidas como construcciones artificiales, con las que generamos diferentes modos de entender el mundo. Toda esta cuestión de las representaciones como construcciones artificiales es algo que ha sido subrayado, entre otros, por Brian Wallis en el texto ¿Qué falla en la imagen? Una introducción, que es la introducción al volumen Arte después de la modernidad, nuevos planteamientos en torno a la representación, del que se hizo traducción en la editorial Acal en el año 2001. La acción diferida de Mondarain hace que en lo repetido surja la diferencia de aquel original. En vez de imponer la ideología de la pureza, característica de la teoría pictórica de la modernidad, incita a la profanación. Tal vez tenga razón Derrida cuando escribe que es, por tanto, el aplazamiento lo que está en el inicio. La différence está inevitablemente en la mirada del espectador que asiste al proceso metamórfico de un icono. Estamos en deuda con Picasso y, a pesar de las injusticias históricas, no estamos dispuestos a beber a la manera socrática la cicuta. Bastante tiene a Mondarain, o tuvo, con penetrar en el criadero de polvo picasiano, que no es, como el de Duchamp, el lugar de sedimentación sobre la transparencia imposible, sino una capa protectora que permite que tengamos una historia a la espera de los arqueólogos. Picasso se emocionaba al escuchar a Brassai contarle cómo en el Valle de los Cíes los arqueólogos tuvieron la idea de conservar una suerte de
1000 hojas de 5 metros de profundidad con fragmentos de huesos, dientes, herramientas de sílex, tornando visibles millones de años de historia. ¿Y gracias a qué? Gracias, clama exultante Picasso, gracias al polvo. La tierra no tiene una asistenta que le quite el polvo. El polvo que cae diariamente ahí se queda. Todo lo que nos viene del pasado nos lo ha conservado él, el polvo. Mire aquí mismo, dice Picasso, en estos montones ha hecho en pocas semanas una capa espesa. En la calle La Boîte, en algunas de las habitaciones, las cosas empezaban a desaparecer enterradas en polvo. ¿Quiere usted, le dice Picasso a Brassens, saber una cosa? Sí, yo he prohibido siempre que me limpien mis estudios, que se les quite el polvo, no es solo por miedo a que desorganicen mis cosas, sino porque siempre he confiado en la producción del polvo. Es mi aliado. Siempre lo he dejado posarse a sus anchas. Es como una capa protectora. Cuando noto que falta el polvo, es que han tocado mis cosas. Me doy cuenta enseguida de que alguien ha andado revolviendo. Y como vivo constantemente con el polvo en el polvo, uso casi siempre trajes grises, los únicos en los que no se nota. Bueno, me encanta esta versión de la confianza en el polvo y en los estratos de sedimentación arqueológica, como la comparación entre el criadero de polvo de Champiano y la polvareda y la acumulación de polvo en los estudios picasianos. A pesar del deslumbramiento que produce esta polvareda, lo que tenemos es que volver a pensar aquellas antiguas tempestades que se apropiaron del polvo de la historia. Tal vez, termino con esta cita de Gilles Deleuze de su extraordinario libro Diferencia y repetición, publicado en España, la editorial Júcar, en el año 1988, tal vez sea el objeto más alto del arte hacer funcionar a la vez todas las repeticiones, con su diferencia de naturaleza y de ritmo, su desplazamiento y su disfraz respectivos, su divergencia y su descentramiento, solapándolas unas con otras y de una en una envolverlas en ilusiones, cuyo efecto varía en cada caso. El arte no imita, dice Deleuze, sino que ante todo repite, y repite todas las repeticiones, debido a una potencia interior. La imitación de una copia es una copia, pero el arte es simulacro, invierte las copias convirtiéndolas en simulacros. Incluso la repetición más mecánica, la más cotidiana, la más habitual, la más estereotipada, encuentra su lugar en la obra de arte, quedando siempre desplazada por respecto a otras repeticiones y a condición de que sepa extraer de ella una diferencia para las repeticiones. Y es ese potencial, diría, de emergencia de la diferencia en el proceso de la repetición lo que hace que tengamos que volver a repetir o a repensar y repetir y reconsiderar las actitudes y los procesos posmodernos y de apropiación, también para volver a plantear la cuestión del provecho y el inconveniente de la apropiación y de la historia para la vida. Bueno, esta es la consideración que quería hacer retomando ese fragmento del texto más largo sobre Amon Darain y sobre todo, como decía, recomendando algunos libros que despliegan de forma extraordinaria esta cuestión, como el libro de Juan Martín Prada, La apropiación posmoderna, arte apropiacionista y teoría de la posmodernidad.